gigante literalmente hablando fuerte, grande. Because as I said, David faced a great giant, a strong giant. Este gigante, hermanos, dice la palabra de Dios que medía aproximadamente 3 metros de altura. And this giant was at least 3 meters long. Era la altura. That's how tall he was. Y era aproximadamente hablando de, como se conoce aquí, la altura de cada uno de nosotros. And talking in a measurement that we all understand, Eran casi 10 pies de altura. it was almost 10 feet high. O sea, si yo soy 5, él era 10. If I'm Imagínense. 5, then he was 10. So imagine, Era grande, era fuerte. he was big. Sin embargo, hermanos, la escritura nos quiere enseñar a nosotros But even so, the scripture wants to teach us que para Dios that for God, no hay gigante más grande que Él. there is no giant that is bigger than him. Y que si Él está con nosotros, And that if he is with us, vamos a vencer cualquier gigante. then we can overcome any giant. Sea lo que sea, No matter what it is sea lo que venga a nuestra vida, or what comes to our el lives, Señor ha prometido estar peleando por the nosotros. Lord has promised to fight for Él, us. Él pelea, hermanos, nuestras guerras, nuestras batallas. He fights all our battles, Podemos estar confiados en Él, and we can trust in him que Él va delante de nosotros. and know that he goes before us. ¿Y quién podrá, hermanos, vencer al Dios al cual nosotros servimos en este día? And who can Nadie, overcome the God that we serve this day? No one. porque todo fue creado por Él, Because everything was así created como by decía him. el canto. As the song that we sang Entonces, said. hermanos, tenemos mucho que aprender en esta porción. So we have a lot to learn from this portion. Como les digo, David derrotó a un gigante hablando literalmente. So David defeated a giant, speaking literally. Pero nosotros por la fe en Dios But we, by faith in God, vamos a derrotar en el nombre de Jesús we will defeat in the name of Jesus ese gigante que se levanta todos los días en contra de nosotros, that giant that arises before us every single que day, quiere impedir que nosotros lleguemos a nuestro destino final, that wants to stop us from going to our que final nos pone destination, tropiezos, that he wants us to fall, que tiene, hermanos, planes en contra de nosotros. that giant that has evil plans El against enemigo us. de nosotros no descansa Our enemy doesn't rest, y no está jugando con and nosotros. he is not playing with us. El enemigo de Israel, del pueblo de Dios, The enemy of Israel, the people of era God, Goliat. it was Goliath. Pero para nosotros, el pueblo espiritual de But Dios, for us, the spiritual people of God, es Satanás, it's Satan, que se cree invencible. who believes he is invincible. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, But the word says in the book of Colossians que Él lo derrotó en la cruz del Calvario. that he defeated him on the cross. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 15. Colossians chapter 2, verse 15. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Entonces debemos de estar seguros So we need to be que el sure camino de la victoria de nosotros, that our victory, ya el Señor ya venció. the Lord has already overcome for us. Pero que eso no quiere decir o no significa But it doesn't mean que usted se va a cruzar de brazos that you're going to cross your arms y decirle al Señor, pelea por mí. and just tell the Lord, you fight for me. Y usted no va a hacer nada. And you're not going to do Usted anything. tiene que poner su parte. You have to put your Usted tiene part. que estar buscando a Dios en oración. And you have to be seeking the Lord Usted in tiene que prayer. ponerse la armadura de Dios. You need to place the armor of the Lord. David rechazó esa armadura David rejected that porque era armor una armadura física. because it was a physical armor. Pero él tenía una armadura espiritual sobre él But he had upon him a spiritual que lo armor cubría, that covered que lo him, protegía. that protected him. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el enemigo se va a levantar So the enemy will arise para impedir, para destruirnos, to stop and destroy us, tratar de destruirnos, to try and tratar de destroy us, derribarnos, to try and bring us down. pero que el Señor lo reprenda, But may God rebuke him, porque el Dios que al cual yo sirvo y usted sirve because the God that you serve and I serve, es poderoso. he is mighty. Gloria a Dios. Nunca, hermanos, Never, ha perdido una batalla. never has he lost a Nunca. battle. Nunca. Never. Hay áreas en nuestra vida, hermanos,
There are areas in our lives en las cuales debemos de pelear contra gigantes. by which we need to fight against Hay giants. etapas de desánimo en There are nosotros. phases of discouragement, Son parte de nuestra vida. but they're a part of our life. Siempre van a estar. They will always be there. Y el enemigo no pierde tiempo. The enemy doesn't waste time. Mientras más usted, hermanos, se dispone a servir a Dios, While you are willing to serve the Lord, más el enemigo nos ataca. more will the enemy try to Más attack el you. enemigo quiere ponernos trampas. More will he place traps. Pero la palabra de Dios dice But the word of the Lord que Él says enviará sus ángeles that the Lord will send his angels para guardarnos, to keep us, para apartar de nosotros las trampas del enemigo. to separate those traps from the enemy. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, Él quiere destruirte. So he wants to destroy Más, you. cuanto más tú te decides a seguir y servir al Señor, But the more that you decide to serve the Lord obedecerlo and obey him y obedecer la palabra de Dios, and obey the word of God, es cuando más Él se levanta. it is when he will arise. Pero debemos demostrarle al mundo, But hermanos, we need to show the world que somos gente fuerte, that we are people that are strong que creemos en las promesas de and that we Dios. believe in the promises of God. Porque mire, qué vergüenza muchas veces, Because hermano, what a shame que sometimes nosotros nos consideremos hijos de Dios that we will consider ourselves children of God y que de repente la gente nos ve haciendo cosas que no son de un hijo de Dios. and that all of a sudden people will see us doing things that are not of a child of God. Aquellos que un día, hermanos, aunque suene como apariencia, Those, even when it seems that it's just appearance, que nos vestíamos bien bonitos para venir a la casa del that Señor, we used to dress nicely to come que to the house of traíamos the una Lord, Biblia bajo el brazo and that we carried our Bible under our y arm, que de repente nos vean haciendo cosas indebidas. but all of a sudden they see us doing things that we shouldn't. Esto no ayuda, hermanos, This doesn't help a que las almas vengan a los pies del so Señor. that the souls will come to the feet of Christ. Entonces, Cristo venció, hermanos, So Christ overcame al supuesto gigante en la cruz del the Calvario. giant on the cross. El camino de la victoria ya fue conquistado por Él. The path of victory has been conquered by him. Somos más que vencedores en cuanto a la salvación. And we are more than conquerors talking about salvation. Cristo fue a buscarnos, hermanos, Christ went to seek us cuando nosotros estábamos en los lugares más bajos, when we were at our lowest point, cuando estábamos en la suciedad. when we were mixed with the dirt and the trash. No le importó llegar a lo sucio. He didn't care. Y eso mencionaba yo al principio. La diferencia, hermanos, And that's what I was mentioning at the entre beginning. nosotros y Dios. That is the difference between us Pero and en ese God. momento que Él nos buscó, But at the moment where God was looking for us, no le importó llegar o tocar la vida de las personas cuando estaban en suciedad. he didn't care to go and touch our lives when we were in the middle of all that. Hay áreas en nuestra vida, hermanos, que tenemos que vencer, There are areas in our life that we need to overcome, que tenemos que derrotar. that we need to defeat. Hoy Dios o el Señor te dice, That the Lord today tells you, tú vencerás, you will overcome. tú vencerás a ese gigante. You will overcome that giant. Que simbólicamente, That hermanos, symbolically vimos en esta porción de la palabra de Dios. we were able to see in this scripture. Leímos anteriormente, hermano, que se llama Goliat. We read that his name was Goliath. Hoy no se llama Goliat. Today his name's not Goliath. Hoy es ese enemigo que se levanta contra los hijos de Dios. Today it's that enemy that arises against the children of God Porque no puede soportar because he cannot tolerate el perfume de Cristo en the nosotros. perfume of Christ upon No us. puede soportar el olor a la sangre de Cristo que He está en cannot nosotros. tolerate the odor of the blood of Christ upon us. Cuando David se decide, hermano, no había ninguno que se decidiera a pelear con este gigante. There was no one who decided that they would fight Al against this giant. contrario, dice que el pueblo tenía temor, tenía miedo But on the contrary, they feared him, y nadie se atrevía. and no one would dare. Pero David, hermano, comparado con, como dice la escritura, con la estatura de este gigante, But David, compared to the stature of this giant, se atrevió. he dared. Y se atrevió, ¿sabe por qué? And he dared, you know Porque él why? sabía que no estaba solo. Because he knew he wasn't Sabía que alone. Dios iba a pelear por And he él. knew that God would fight for him. La victoria es del The Señor. victory is the Lord's. Gloria a Dios. David sabía que él estaba con él. David knew that God was with him. David sabía que la fuerza y la sabiduría And he knew that the strength and the para wisdom vencer a Goliat o a este gigante to overcome Goliath venía del Señor. was coming from God. David, comparado con la estatura de Goliat, David, compared to the stature of estaba en Goliath, desventaja. he had a disadvantage.
porque era más pequeño. because he was smaller. Tampoco, hermanos, no se habla o no dice la palabra de Dios cuál era la estatura de David, The Bible doesn't tell us how tall David was, pero no era gigante. but he wasn't a giant. Era pequeño. He was small. Entonces, hermano, este hombre So this man, por 40 días for 40 days, estuvo provocando los escuadrones de Dios he was provoking the armies of God y el pueblo de Israel con temor. and the people of Porque Israel with acuérdense que fear. los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Because remember, the Philistines were always the enemy of Israel. Les destruían sus cosechas. They would destroy their Cuando harvest. Israel se volvía desobediente delante de And Dios, when Israel was disobedient before los God, filisteos los dominaban. the Philistines would El dominate enemigo them. los dominaba. The enemy would El dominate enemigo les them. destruía sus cosechas. And they would destroy their Los harvest. israelitas tenían que esconderse en cuevas The Israelites had to hide in y los caves, dejaban que hicieran lo que querían hacer. and then they would let them do whatever they pleased, Porque Dios se apartaba de ellos because God would separate a himself from causa de them su desobediencia. because of their disobedience. Entonces, hermanos, también David no era un hombre de guerra. So David wasn't a man of war. La Biblia siempre lo menciona a él como pastor de ovejas. The Bible mentions him Por eso él escribe el Salmo 23. as someone who took care of the Porque él sheep, era conocedor de cómo pastorear las ovejas. because he knew how to take care of the sheep. Amén. Dice, pero él reconoce But he que el recognized verdadero pastor de ovejas está allá. that the only el shepherd, the true poderoso. shepherd, is up there. Jehová es mi pastor. The Lord y is my nada me shepherd, faltará, and I decía shall él. lack nothing. Entonces, pero David tenía una cualidad, But David had a quality que él sabía defender a sus that ovejas. he knew how to defend his sheep. Él hacía todo por defender a sus He would ovejas, do everything he could to defend them para que no fueran atacadas. so that they wouldn't be attacked. Lo mismo hace el Señor con sus ovejas, con And sus hijos. the Lord does the same thing with his children, Los his sheep. cuida. He takes care Cuando of viene el us. enemigo, When the enemy comes, nos ayuda a vencer. he helps us to overcome. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, dice la Biblia So the Bible says que él, cuando llegaban las fieras, los leones, los osos, that when the lions or the bears would come, él le dice a Saúl, He tells en el Saul. 34 me parece, David respondió a Saúl, porque Saúl no confiaba o no creía que David pudiera vencer al Goliat. and Saul didn't believe that David could defeat Goliath. Pero David como para que él creyera, que Saúl, el rey Saúl creyera en él, But David, in order for Saul to believe him, le dice, he tells him, en el verso 34, verse 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of his flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Fuese león, fuese oso, dice el 36, lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como esos animales que él mataba. Dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este, dice el 37, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Verse 37 says, moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of the Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Esto significa, So hermanos, this means, hablando en otro lenguaje o en otro sentido, speaking in a different meaning, Goliat representa el mal Goliath represents the evil, y David representa el bien. and David represents the good. Entonces, hermano, cuando hablamos de él sabemos
por la palabra So when we speak of him, we know through que the él word todavía no era un guerrero, no era un hombre de guerra. that yet he wasn't a man of war. Todo este tiempo él había sido pastor de ovejas. This whole time he had been a shepherd. No había, hermanos, todavía, me imagino que aquí, hermano, comienza esa valentía de David. And I imagine that this is where his valor Y started. se abre el camino para que él sea un hombre fuerte y valiente. And the way is open so that he may be a strong and mighty man. Pero hermanos, muchos de nosotros, But many of us, cuando nos enfrentamos al gigante, when we face the giant, no sabemos qué hacer. we don't know what to do. Nos paralizamos. We get paralyzed. Y dejamos que los problemas, hermanos, nos ahoguen. And we let the problems drown us. Nos dejamos intimidar. We are intimidated. David no se dejó intimidar. David wasn't David se intimidated. paró firme. He stood firm. Le dijo Saúl, ponte la armadura porque si él te tira una lanza, vas a estar protegido. And Saul said, you need to put the armor on in case that something Y happens. David trata de andar con todo eso bien pesado. Digo, no, esto no es para mí. And so David tried to carry all that armor and he said, Con this is esto no not for puedo. me. Él estaba pequeño. He was small. He couldn't. Se lo quitó He took it off porque él sabía cuál era la cobertura de él. because he knew what his coverage Usted was. sabe, usted y yo sabemos cuál es nuestra cobertura. And you and I know what our coverage or our protection is. Dice la palabra de Dios en Efesios 6 The word says in Ephesians 6 que tenemos que vestirnos de esa armadura de Dios. that we need to put on the armor of God, Nuestro casco, our helmet, todo nuestro cuerpo tiene, y lo vamos a ver más adelante. and we will see it up ahead. Pero David estaba creyendo en la cobertura de But Dios. David was believing in the coverage of the Lord, Mire, él no se dejó intimidar del gigante, and he wasn't intimidated by the ni giant, tampoco negoció con el gigante. nor did he make a deal with the giant. Nosotros no podemos negociar con el enemigo. And we cannot make negotiations with Aunque the él te enemy. proponga cosas buenas, aparentemente, Even if he proposes good things, tú no puedes negociar con el you enemigo. cannot negotiate with the Yo no enemy. puedo negociar con el enemigo. I cannot negotiate with the enemy. Porque él siempre te va a proponer mentiras. Why? Because he'll always propose lies to you. Nosotros no negociamos con él. We do not negotiate with him. Goliat significa o viene de la raíz hebrea David comes from the race that is Hebrew, que significa gala. which means Gala. Eso significa Goliat, That gala. is, his name, Goliath, Gala. Que en español quiere decir el que esclaviza, In Spanish, it means that one that enslaves. In el English, que te despoja, the one who takes away from el you. que te desnuda, el que te quita The todo. one who leaves you naked and takes it all. Eso es lo que significa Goliat. That is what his name means. Pero en este pasaje But in this passage, pasó todo lo contrario. all the opposite Goliat happened. no despojó al pueblo de Israel, Goliath did not take everything from the people of Israel, ni despojó a David. nor did he do that to David. Porque David Because David peleó con la fuerza de Dios. fought with the strength of God. No peleó con su fuerza. Si hubiera peleado con su fuerza, If he had fought with his own strength, Goliat lo hubiera vencido. Goliath would have overcome. Pero él no peleó con su fuerza. But he didn't fight with his own Nadie strength. se atrevía, hermanos, a pelear con este No gigante. one dared to fight against this giant. Nadie. No one. Y la palabra de Dios dice en Zacarías, And the word says in the book of capítulo Zechariah, 4, verso 6, chapter 4, verse 6, no es con espada, it's not with a sword. no es con It's ejército, not with an army, más con mi Santo Espíritu, but dice el it's Señor. with my Holy Spirit, the Lord says. Entonces, hermanos, es con la fuerza de Jehová. So it's with the strength of the Lord. Muchos comenzamos a servir a Dios, And many of us begin to serve a the Lord, entregarnos a to Dios. give ourselves to the Lord. Pero es allí donde comienzan o surgen los problemas. But it is where we start having problems. Porque el enemigo te va a querer impedir a como dé lugar Because the enemy will want to stop no matter how much que tú sirvas al Señor. he needs to do Que so tú le that you do seas not fiel serve al the Lord, Señor. so that you're not faithful to the Lord. Que sigamos, como decía la hermana, el legado de aquellos que nos enseñaron, hermanos, And as our sister was saying, to follow in the legacy that was left of us, a or for servirle a us, Dios. so we may serve the Lord. Aquellos que en su momento, hermanos, de expirar, de dar su último aliento, Those that in their last breath, todavía estaban firmes sirviendo al they Señor. were still firm and serving the Lord. Es una gran enseñanza para It's nosotros. a great teaching for us. Entonces, hermano, el enemigo va a tratar. So the enemy will try, El enemigo te va a infundir temor. and he will try to bring fear.
El enemigo te lanza dardos de fuego del mismo infierno. And he will throw darts even from hell. Vienen pensamientos negativos. And then negative thoughts come. Vienen pensamientos del pasado. And thoughts from our past. Que el enemigo te quiere que tú regreses al pasado. Because the enemy wants you to go back to your past. El pasado de nosotros nunca fue bueno. But our past was never good. Tal vez nos sufrimos como y todos igual, And maybe we didn't all suffer the same, pero muchos sufrieron en el mundo muchas cosas but many suffered in the world many things que les trajo mucho dolor. that brought a lot of pain. El enemigo va a hacer que tú te sientas menos que otros, And the enemy will make you feel inferior to others, que te sientas inferior. that you will feel like you're less, inferior. Pero David, hermano, nunca se sintió inferior. But David never felt inferior. Hermano, cuando dice la palabra de Dios que este gigante que medía casi 10 pies de altura, The giant that the word mentions that was almost 10 feet tall, dice que su casco pesaba como 14 libras. it says that his helmet was almost 14 pounds. Su lanza, hermano, en la punta era puro hierro. The spear that he carried, it was Era all metal. iron, it was metal, Dice que pesaba, que tenía un peso grande también. and it also weighed a lot. Como él era grande, se le hacía fácil dominar todo ese peso. And because he was tall, then it was easy for him to dominate or carry all of that. Pero David sin nada se enfrenta a él, But David, without holding any of that, sin nada físicamente. without anything physically, he faced El it. gigante, hermanos, hoy en día And the giant nowadays te amenaza. will threaten you. Déjalo que te amenace. Let him threaten you. Sus palabras no tienen poder. His words have no power. Las palabras de Dios sí tienen poder. And the words of God have Usted power. declare la palabra de Dios All you have to do y is declare verá the que sí word. tienen poder. And you will see that they have Usted va a power. comprobar You will prove que la palabra de Dios sí tiene poder. that the word of God does have power. Hermanos, Goliat estaba vestido con una armadura And Goliath was dressed with an armor adecuada para pelear. that was adequate to Y lo fight. vimos, hermanos, en el verso 5 y 7. And we saw that in verse 5 and 7. Dice que traía un casco de bronce en su He had cabeza. a bronze helmet on his head. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. And was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. Era bien pesado. Si nosotros ponemos esa medida a la medida actual, If we bring that into an actual measurement for us that we can understand, eran muchos kilos de peso. it was a lot of kilos. Él lo hacía para protegerse, para defenderse. And he did that to protect himself. También Dios a nosotros But God also, towards us, nos ha dado, hermanos, vestiduras diferentes, he has given us armadura diferente a new armor or garments para poder pelear contra el so enemigo. that we may fight against the Y enemy. esas armas, And those armors, dice la Biblia en Those Isaías, que no son carnales, in Isaiah it says that they are not pero que carnal, son poderosas para derrotar al but they are enemigo. mighty to defeat the enemy. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como dije, hermano, Dios también nos ha dado una armadura So as I said, God has also given us an armor para enfrentar al gigante. to face the enemy. Efesios capítulo 6, verso 11. Ephesians 6, verse 11. Si usted puede acompañarme aquí a esta porción. Dice, vamos a leer el 10, casi siempre me salto el verso anterior, pero el verso 10 dice, Verse 10. por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego de Satanás. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando,
en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando los unos por los So otros. this means praying for each other. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, antes de salir de nuestra casa, So before leaving our homes, no se nos olvide do not forget ponernos nuestra armadura. to put on the armor of Porque God. no sabemos lo que el diablo está planeando en contra de nosotros. Because we don't know what the enemy is planning against us. Hay que ponernos esa armadura. We need to put on that armor. David, hermanos, él rehusó totalmente a usarla, And la David- armadura física. He refused to put on the physical armor. Pero como vuelvo y lo digo, hermanos, él tenía otra clase de But armadura. as I said, he had another type of armor, Esta armadura que dice aquí Efesios. which is the armor that Ephesians talks about. Tienes que atreverte como lo hizo David. So you need to be daring like David was. Porque tú no sabes la fuerza que tienes Because you don't know the strength that you have si no te decides a usar la fuerza. if you don't decide to use that strength. No sabes qué tanta fuerza You tienes don't know how much strength you have si no aprendes a usarla. if you don't learn to use it. No dejes que el problema se haga más grande. Do not allow the problem to become bigger. No permitas que pase mucho tiempo para resolverlo. And do not allow too much time to go by without resolving it. Cuando hay un problema, When there is a problem una situación difícil, or a difficult áreas en situation, tu vida que te está costando dominar, areas in your life that are difficult to dominate, pídele la fuerza al Señor. ask the Lord for strength. Pídele la fuerza a Dios. Ask the Lord for strength. No resolvemos nada con mirar el problema. We don't resolve anything with just seeing the problem. No resuelves nada con estar despierto toda la noche, And you don't resolve anything by just staying awake all night a menos que estés despierto unless that you are awake orándole al Señor. praying to the Lord. Así sí se resuelve algo. That is how things are O se resolved, resuelve todo, amén. or how everything is resolved. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasaba con Israel en esos tiempos? So what was happening with Israel in those times? Tenían ese problema con los filisteos. They had that problem with the Philistines. Y se levanta este gigante en medio de los filisteos And this giant arises amongst them que se burlaba de Israel. that was mocking Israel. A ustedes los voy a despedazar. Ustedes serán nuestros esclavos. I will crush you all. You will be our slaves. Y hay una parte, hermanos, donde él les dice, si ustedes nos vencen a nosotros, And there's a part where it says, if you all overcome us, nosotros seremos sus siervos. then we will be your servants. Y hermanos, la palabra de Dios dice aquí And the word says que ellos, cuando este hombre les hablaba, that when this man spoke, ellos huían, dice. they would flee. Dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Verse 24, and all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Y él les dice, ustedes son siervos de Saúl. And he tells them, you all are servants of Saul. Pero en realidad, hermanos, But in reality, ellos, el pueblo de Dios, el pueblo de the Israel, people of God, people of Israel, eran siervos de Dios. they were servants of God. La iglesia somos siervos del And the Señor. church, we are servants of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Aquí lo dice la palabra de Dios en el verso 8. In verse 8, Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? Why have you come out to line up for battle? He Si de said, todas why? maneras los voy a vencer. If I'm going to overcome Él you. tenía la certeza que iba a vencer a He Israel. had the certainty that he would. Dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Am I not Philistine and you the servants of Saul? Escojan entre ustedes a un hombre que se enfrente a mí. Choose a man for yourselves that he may come down to me. Y David, And David, voluntariamente, Saúl no le pidió a él, voluntarily, Saul didn't ask him. David voluntariamente dijo, yo voy a pelear por Israel. David voluntarily said, I will fight for Israel. Porque él se identificaba con el pueblo de Dios. Because he identified Él amaba el himself pueblo de Dios porque era de ahí. as the people of Israel and he loved God because he was a part of them. Y así lo hizo el Señor por nosotros. And the Lord did it the same way. has done it. Voluntariamente se entregó por el mundo. He voluntarily gave himself for the world. Él mismo dio su vida por nosotros. He himself gave his life. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este filisteo So this Philistine, era héroe
del pueblo de los filisteos, He was a hero for them. enemigos de Israel. He was an enemy of Él Israel. parecía invencible, He seemed like he was invincible. parecía más fuerte de lo que se pensaba. And he seemed to be stronger than what he actually was. Pero ante Dios But before God, no hay nada más fuerte y poderoso que Él. there is no one or anything that is more powerful No, than him. no se puede comparar a Dios con nada. You can't be compared. Así parecen muchas veces nuestros problemas, And that is how our problems seem. invencibles y grandes. Invincible and big. Pero nada es más grande que Dios. But nothing is greater than the Lord. Hay una parte, hermanos, en este relato There is a part in this story que me llamaba la atención. that called my attention. Y es por qué David mata a Goliat con una sola piedra. And it's the reason why David Con el killed primer Goliath tiro que él hace, with the first stone that he threw. lo mata. He kills him. Y entonces, ¿por qué agarró 5 piedras? So why did he take 5 stones? ¿Será que él dudaba de que, y si no le atino en esta vez, le tendré que atinar con la segunda o la tercera piedra? Is it that he doubted himself? If I don't hit him with the first, I'm going to have to throw more. Pero, hermanos, descubrí But I discovered que este gigante that this giant, tenía 4 hermanos más que eran gigantes. he had 4 other brothers that were also giants. Que si mató a Goliat, If he had killed Goliath, de repente iban a venir los hermanos contra él. maybe his other brothers would have Y come dijo, yo against tengo him. que estar preparado, no es que dudaba de Dios. So he thought, I need to be prepared. Él dijo, ahorita lo mato, pero de repente puedo llegar a necesitar las piedras para otro He gigante. said, right now I'll kill him, but I may need my stones for the others. Él no necesitaba las otras 4 piedras en ese But momento. he didn't need the other 4 stones at that moment. Pero otras personas han investigado, hermanos, But other people have investigated, y se encuentra en 2 de Samuel capítulo 21, and it's found in 2 Samuel chapter 21, verso 22. verse 22. 2 de Samuel 21, 22. 21, 22. Veintiuno, 22. Vamos a ver el 18. We'll see verse 18. Dice la palabra de Dios, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaré, origen dice, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos. Mire qué tan grandes eran, que tenían 6 dedos en cada mano. Y otros 12 en los pies, 24 dedos por todos, dice. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat. Y dice la palabra de Dios de la que leímos, que Goliat era descendiente de Gat, los cuales cayeron, dice, por mano de David y por mano de sus siervos. Más adelante, en el pasaje que estuvimos leyendo, So in the passage that we were reading, ya en el libro de 2 de Samuel, in the book of 2 Samuel, él también mata a los otros 4 gigantes. he also kills the other 4 giants. Entonces, por eso ellos sacan deducción. So that's why they deduct, or they say, Tal vez iba a necesitar las otras 4 piedras. maybe he was going to need his other 4 Tenemos que estar stones. preparados, hermanos. But we need to be prepared. No nos sintamos confiados. Let us not trust in ourselves, Hay que estar preparados. because we need to be prepared. En oración, In prayer, en la palabra de Dios. in the word of God, Declararle, mire, lo que más detesta el enemigo what the enemy detests the most es que usted le declare la palabra de is that Dios. you will declare the word of God to No him. lo soporta, He cannot tolerate that. no soporta eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces la fe de David, hermanos, So the faith of David, estaba en Dios. it was in God. Él por experiencia propia And by his own experience, conocía la fidelidad y la gracia de Dios, he knew the faithfulness and grace of the Lord que nunca falla. that never fails. Y la fe de él había nacido And his faith had been born
de la experiencia que él había tenido con Dios from the experience he had had with God en su vida. in his life. David tenía experiencia en cómo defender las ovejas David had experience on how he could protect his que sheep, cuidaba de su padre, that he would take care for his father. y con algo bien sencillo, And with something so simple, con una honda y las piedras. with just his stones, Él defendía las he ovejas. would defend his sheep. Por eso, hermanos, que el gigante le dice a él, That is why the giant said to him, tú vienes a mí como que si yo fuera un perro. "You come against me as if I were a dog." Pero David le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los But ejércitos. David tells him, "I come against you in the name of the Seguro Lord." que iba a destruir al gigante. Surely he was going to destroy the giant. Tal vez, hermanos, en otras ocasiones no hemos vencido, And maybe in other times we haven't pero no overcome, tenemos que darnos por vencidos, but hermanos. we shouldn't give up Cuando no hemos podido vencer las dificultades, when we haven't been able to overcome our difficulties. no hemos salido vencedores en los problemas, We haven't overcome in our situations or problems. pero no podemos desmayar por eso, But we can't be dismayed porque Dios siempre nos levanta. because God always lifts us up. Así como David confiaba en el Señor, As David trusted in the Lord, que lo iba a librar de este gigante filisteo, that he would free him from this giant, fuera que él tuviera 5 piedras o una piedra, whether he had 5 stones or just one, él iba a vencer al he gigante. was going to overcome the giant Porque el poder no estaba en la onda, because the power wasn't in the sling, sino en Jehová de los ejércitos. but in the Lord, Jehovah. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, When we face difficult situations, nos damos we cuenta realize que esos problemas no eran tan grandes that those problems weren't actually that big como nosotros creíamos, as we believed they were, tampoco invencibles. nor invincible. No le permitas al enemigo Do not allow the enemy que ponga en tu mente to put in your mind pensamientos negativos those negative thoughts de desánimo. or discouragement. No escuche la voz del enemigo, Do not listen to the voice of the enemy, porque muchas veces eso es lo que pasa. because many times that's what Tú happens. escuchas la voz del enemigo a través de otras personas You listen to the voice of the enemy through other que people el enemigo está usando para desanimarte a that the ti. enemy is using to discourage you. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Let us learn to listen to the voice of El God. Señor Jesús lo dijo. The Lord Jesus Mis said, ovejas oyen mi voz "My sheep hear my voice y me siguen. and they follow me." Pero nosotros muchas veces escuchamos más la voz But we many times listen to the voice del enemigo of the enemy que te recuerda el pasado. that reminds you of your past. Que mira cómo eras tú. Look how you used to be. Tú eras feliz en el mundo. You were happy in the world. No, hermanos, no, No. no escuchemos esa voz. Let us not listen to that voice. Si vences al gigante, If you overcome the giant, Dios te va a dar una recompensa. God will give you a reward. Así como le prometí, mire, David no venció al gigante David didn't overcome the giant por la recompensa que iba a recibir. because of the reward he would receive. Le dijeron, el rey ha dicho They told him, "The king has said que el que venza al that gigante he who overcomes the le giant, va a dar a su hija, he will give him his le va a dar son, riquezas his daughter, y lo va a riches, eximir de pagar impuestos al and he gobierno. won't have to pay A toda su taxes, familia. or all his family won't have to. No van a tener que hacer todo esto. They won't have to do all these things. Pero David, hermanos, vence al gigante no por la recompensa. But David overcomes the giant, and it's not because of the reward. Usted y yo sabemos que hay una recompensa You and I know that there is a reward para los que le sean fieles al for Señor. all those that are faithful to the Lord. Pero hermanos, no estamos enfocados, hermanos, en que porque Dios nos va a recompensar, le vamos a servir. But we are not focused on that the Lord will reward us and then be able to do what we're supposed to. Dice la palabra de Dios. The word says, Todos los varones de Israel cuando lo veían a aquel hombre huían de la presencia de él con temor. that when all the people of Israel saw him, they fled. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, But the word also says en 2 de Timoteo, in 2 Timothy capítulo 1, verso 7, chapter 1, verse 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, that God hasn't given us a spirit of fear, de cobardía, of cowardness, sino de poder, but of power, de amor of love, y de dominio propio. and dominion. Él nos ha vestido con esa valentía, He has hermano. revised us with that valor Gloria al or nombre del Señor. boldness. Él lo dice en su palabra. He says it in his word. Entonces, hermanos, dispongámonos a vivir con valentía, So let us be willing to live with valor con confianza en Dios, and trust in the Lord en lugar de vivir en temor y en miedo. instead of living in fear. El enemigo vendrá contra nosotros. The enemy will come against us Va a querer atacar nuestra fe, and he will want to attack our faith,
pero no podrá. but he won't be able No to. podrá con nosotros. He won't be able to come against Porque us. primero Because first, tiene que enfrentar al más he grande, has to face the greatest one, al más grande de los grandes. the greatest one of all. Mire lo que dice Isaías 53:12. Isaiah 53. Y le daré parte con los grandes, dice Jeremías, profetizando acerca de Jesús. Isaías 53, Isaiah 53, verso 12. verse 12. Por tanto yo le daré parte, refiriéndose hermanos a Jesús, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Referring to Jesus, therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Todos queremos, hermanos, cosas buenas, We all want good things, pero pocos queremos pelear por ellas. but few of us want to fight for them. David no peleó por la recompensa que ofrecía Saúl, David didn't fight for the reward that Saul lo was hizo por offering, amor a su pueblo. but he did it for the love he had for his Jesús people. venció en la cruz del Calvario, And Jesus overcame on the cross. sufrió por nuestros He pecados suffered for our sins por amor a nosotros. because of the love he had. Apocalipsis 2:10 dice, Revelation 2:10 says, sé fiel hasta la be muerte faithful unto the y end, yo te daré la corona de la and vida. I will give you the crown Hay of life. recompensa si vencemos. So there is a reward if we overcome. Esta era la recompensa, hermano, de David, grandes riquezas, And this was David's reward. la hija del rey Riches, the king's daughter, y no pagar impuestos al gobierno de and Saúl. not having to pay taxes. Esto hablando en lo material. This speaking materially. Pero Dios tiene una recompensa más grande para sus hijos. But God has a greater reward for his children. ¿Por qué David iba a escuchar la voz de Saúl? Why was David going to listen to the voice of Saul? Si la Biblia If dice the Bible says que la presencia o el espíritu de Jehová se había alejado de Saúl. the word says that the presence of the Lord had separated ¿Por itself qué from Saul, tenía que escuchar a Saúl? why would he have to listen to Saul? Él tenía su propia convicción. He had his own conviction. Dice la Biblia que se había apartado de él, The word says that he had separated from him, que Dios ya no estaba con él. and God was no longer with him. No escuchen la voz de la gente negativa Do not listen to the voice of the people negatively, o no escuches cualquier voz or any voice a que va a venir a querer influir en tu vida. that will try to influence in your life Cosas negativas. negative things. Te van a venir a decir, They will come and tell you, tu familia ya no tiene remedio. your family cannot be fixed. Tus hijos ya no van a volver a los pies de Cristo. Your children, they will not come to the feet of Christ. Tantas cosas, hermanos, que la gente nos van a hablar negativamente. So many things that people will speak to us negatively, Pero no podemos escuchar esas palabras. but we cannot listen to those words. Porque el incrédulo, hermanos, Because the unbeliever conoce la palabra, He knows a word, pero no la pone por obra. but he doesn't practice it. Pone la palabra en segundo lugar. He places the word O in en tercer lugar. second or third place. El incrédulo es dominado por el miedo, The unbeliever is dominated by fear, pero el creyente es dominado por la fe. but he that is a believer is dominated by faith, Una fe inquebrantable, a hermanos, faith that is que le unbreakable agrada a Dios. and that is pleasing to God. Gloria a Dios. Todos hemos pasado, hermanos, por momentos difíciles. We've all gone through difficult Y situations, sabemos que Dios ha estado con and nosotros. we know that God has been with us. Y en la Biblia, hermanos, encontramos mucha escritura And in the Bible, we find many scriptures donde el Señor le dice a los hombres de Dios, where the Lord tells the men of God, a los héroes de la fe, to the heroes of the faith, yo estoy con ustedes. I am with you. Se lo dijo a Moisés, He said it to Moses. se lo dijo a Josué, He said it to a Joshua, José to Joseph, y se lo dijo a David, como And he- vuelvo y lo repito. and he said it to David. Gloria al nombre del Señor. Nosotros conocemos a Dios, We know the Lord. hemos visto su poder. We have seen his power. Es por eso que seguimos confiando en Él y en su And palabra. that is why we continue to trust in him and his word. Saúl veía la parte humana. Saul was only seeing the human part, Saúl veía al gigante tan grande, and he saw the giant so big, pero David no lo veía tan grande. but David didn't see him so big. David lo veía David saw him como un incircunciso. like an uncircumcised.
Así dice la palabra de Dios. That is what the word says. Él lo veía de otra forma. He saw him in a Saúl different le way. tenía temor. Saul feared him, David no le tuvo temor. and David didn't fear him. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible. Saul saw him as a giant that was invincible, Pero David lo veía diferente. but David saw him differently, Como un incircunciso like an y uncircumcised que no era difícil de vencer. and someone who was not difficult to overcome. David tuvo que luchar, hermanos, David had to fight, hasta con su propia familia. even with his own family. Sus hermanos le reclaman y le dicen, His brothers complained and they said, ¿qué estás haciendo aquí en la guerra? "What are you doing here at war? ¿Vienes solamente a ver? You have come only to see?" Y David le dice, no, tú estás hablando puras palabras. And David said, "No, you're just speaking words." Y muchas veces tenemos que enfrentarnos, Many hermanos, times we have to face al desánimo de algunos familiares que nos hablan cosas the negativas. discouragement of even those family members that speak to us negatively. Sus hermanos, no creían que David podía vencer His brothers al gigante. didn't think that he could overcome or fight against the giant. Y Jesús lo dijo en el libro de Lucas capítulo 4, verso 24. And the Lord said it in Luke chapter 4. Dice que nadie es profeta en su propia tierra. It says, "No one is a prophet in their own Ni su land." propia familia creía. Not even his own family believed. En este pasaje Jesús lamenta In this passage, the Lord says que no es bien recibido por su propia gente en Nazaret, that he wasn't received even by his own people in donde él Nazareth, había crecido, where he had grew up, aunque era reconocido en otros lugares. even though he was recognized in other En otros places. lugares le daban la honra a él, In other places, they gave him honor. pero en su propia ciudad But in his own city, no era reconocido. he wasn't recognized. Y así le pasa a David. And this is what Sus happens to propios David. hermanos His own brothers no creían en él. did not believe in him. Gloria al nombre del Señor. El diablo, hermanos, te va a hablar, The devil will speak to you te va a menospreciar and will despise you para que no alcances la victoria. so that you may not reach your Así lo victory. hizo el gigante en contra de David. That is what the giant did against David. Lo menospreció. He despised him. Los dioses paganos The pagan gods, no tienen poder. they don't have power. Porque él dice la palabra de Dios, el gigante, Because it says that the giant, si vamos a la palabra de Dios, if we go to the word, en el verso 42 in verse 42, de 1 Samuel 17, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Quién es este? Porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. and when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was only a youth, ruddy and good looking. Y dijo el gigante a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. So the Philistine said to David, "Am I a dog that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. Los dioses paganos Pagan gods, no tienen poder. they do not have power. David no se puso a llorar David didn't start crying, y a ver aquel hombre tan grande and he didn't start seeing that man so great, de 10 pies de altura. who might have been 10 feet. Al contrario, But on the contrary, me imagino que David se veía más grande que él. imagine that David felt like he was bigger than him. Y es que eso pasa, hermano. And that happens. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, When the presence of God is in your life, tú eres grande. you are big, you Tú are eres great, fuerte. you are strong. Mire, le voy a contar algo bien sencillo. I will tell you something very simple. En cierta ocasión en mi pueblo, In a certain occasion in Es- my city, estaba un hombre que iba al gimnasio todos los días, le llaman físico-culturismo, le llaman a eso. there was a man who would go to the gym a lot. Se llamaba Jonatán. His name was Y Jonathan. tenía unos brazos así, mira, haga de cuenta que las piernas se le habían subido aquí. And his arms were Así, this mira los big, it looked like brazotes. his legs were on his arms. Los pechos y alto y fuerte. His chest, and he was tall, he was strong. Y llegó al parque. And he got to the park, Y ahí estaba un puesto de ice cream, de sorbete, de paletas, de todo eso. and there was a stand where they were selling popsicles or ice cream, De bebidas. of drinks. Y estaba un muchacho bien delgadito. And there was a very skinny man Se there llamaba also. Julio. His name was Julio. Y Julio estaba bien sentadito ahí comiéndose su ice cream. And Julio was just sitting there, just eating his ice cream. Y llega Jonatán y le dice, como bien grandotote, And ¿va? Jonathan, who was big, Apartate de aquí, le dijo. he says- Quítate de ahí, he says, "Move from here, que me voy a sentar yo, le because dijo. I'm going to sit." Y la gente se quedó.
Y Julio se tiene que apartar. And so people just looked and they were like, well, Y Julio's todo going to lo have to move. contrario, Julio le dice, apártame tú, le dijo. And so Julio said, okay, then move me. Y la gente se voltea a ver uno con And so otro. people started looking at each other. Cuando Julio le dice a Jonatán, apártame tú. When Julio tells Jonathan, then you move me. Y Jonatán le dice, ¿quieres que te aparte yo? And Jonathan said, oh, you want me to move you? Y cuando Jonatán se puso en posición de pelear, And when Jonathan put himself in position to fight, Julio se aventó de la silla o del banco Julio threw himself from y the se bench. puso en posición de pelear también. And he also put himself in position to fight. Lo que no sabía Jonatán, What Jonathan didn't know que Julio is that Julio, era karateca. he would practice karate. Sabía artes marciales. So he knew martial arts. Y hermano, y lo va, como dicen en mi país, pepenando a golpes el Julio And so he hit a him. Jonatán. So Julio hit Jonathan, Y el gigante cayó ahí. and the giant fell there. Eso pasa, hermanos, que nosotros no sabemos muchas veces. And that happens that many times we don't know La fuerza que tenemos en Dios. the strength that we have in God. Nadie se imaginaba que Julio le iba a pegar a Jonatán. No one imagined that Julio was going to hit Jonathan Jonatán llegó muy respondón. because Jonathan came and was speaking all types of words. Quítate de aquí que me voy a sentar yo. He said, you move because I'm going to sit here. Cuando el enemigo venga contra usted y contra mí, hermano, When the enemy comes against you or against me, tú no podrás apartarme. you will have to tell him, you Tú no cannot move podrás me. quitarme del lugar donde Dios me ha puesto. You cannot move me from the place where God has placed me. Inténtalo y verás Try it and que see saldrás derrotado en el nombre that de you will be Jesús. defeated in the name of the Lord. Esos son ejemplos, And hermanos, those are examples que nos enseñan that teach us que nadie es más fuerte, hermanos, sino aquel que tiene la presencia de that no Dios. one is stronger but that one who has the presence of God with him. Gloria al nombre del Señor. Como le dijo el gigante, le dijo a David, tú vienes contra mí contra espada, o David, perdón, le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú vienes bien armado. Giant, you come with all of your armor. Pero all yo your vengo en weapons. el nombre de Jehová de los But I ejércitos. come in the name of the Lord of the heavens. Hermanos, para enfrentar los problemas To face our problems, hay que aprender a confiar en el Señor. we need to learn to trust in El the Lord. apóstol Pablo lo dijo en Filipenses The 4:13. Apostle Paul said it in Philippians. Todo Everything, everything, everything. lo puedo en Cristo I can do everything que me fortalece, in Christ who que me gives da me la fuerza. strength. No le eche la culpa, hermanos, a que, es que yo soy débil. So don't place as an excuse, oh, I'm weak. No, hermano. No. Somos fuertes. ¿Quién are- dijo que somos débiles? We are strong. Who said El that we are weak? diablo nos hace ver que somos débiles, pero no somos The débiles. devil wants to make us think that we're weak, but we're not. Porque todo lo podemos en Cristo. Because we can do all things in Hoy Christ. Dios te quiere dar la salida a tus And problemas. God wants to give you a way out of your problems Dios today. quiere que en este día tú veas el problema pequeño And He wants you to see that the problem is small. y que lo veas a Él como el más grande. And He wants you to see Him as the greatest one. Todo esto se hace, hermanos, All of this is done a través de la fe. through faith. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas. We cannot fight with our own strength. Ciertamente David usó lo que tenía, And surely David used lo que everything he Dios le had, había dado. what God had given to him. Tú tienes armas poderosas. And you also have Tú weapons tienes la that are, palabra de Dios. that are strong. You have Tú the tienes word. la oración. You have prayer. Y en ese momento que yo estaba preparando el mensaje, And in hermano, that moment that I was preparing this message, venía a mi it mente came to my mind que la obediencia es una arma pasiva del cristiano. that obedience is also a very passive weapon that we have. La obediencia es una arma pasiva Obedience is a passive weapon que hace que tus oraciones sean contestadas. that makes your prayers be La answered. obediencia. Obedience. Hermanos, cuenta mucho para Dios. It counts a lot for the Lord. Entonces, para terminar, hermanos, So to finish, voy a invitar a Evelyn que se vaya acercando para adorar el nombre del Señor. La puntería de David. Mire, yo me imaginaba, hermano, ¿qué tal si David le falla? Este hombre se le va encima y lo acaba, lo hace pedazos. I was imagining the target that David had. What if he failed to target directly at him? Pero ¿sabe qué? Le pegó cabalito donde tenía que But he pegarle. hit him exactly where he was supposed to hit him. Le pegó al blanco. He hit the target. Dice
y destruyó los pensamientos de Goliat porque le pega en la frente. And he destroyed the thoughts of Goliath because he Los hit him in his pensamientos de forehead. Goliat eran destruir a David. And the thoughts of Goliath Pero were to cuando destroy él le David. pega, hermanos, en la frente, But when he hits him in his le forehead, destruyó los pensamientos malvados de he Goliat. destroyed the evil thoughts of Goliath. Gloria al nombre del Señor. Ciertamente, hermanos, él cae rostro en tierra, dice la palabra de And Dios, so he falls to the ground, y no se levantó. and he did not get up anymore. ¿Y qué hizo David? And what did David do? Dice que agarra la espada It said that he grabbed his spear y lo acaba por completo. or his sword and he finishes him. Y le vuela la cabeza. And he cuts his head. Y eso es, hermano, lo que dice la palabra de Dios. And that is what the word says. En el libro de Lucas, In the book of Luke, dice el Señor, the Lord says que Él aplastará, que Él le cortará la cabeza a that Satanás, he will crush the head of Satan porque está debajo de los pies del Señor. because he is under his feet. Gracias gracias, hermanos, a que Dios está con nosotros. We thank the Lord that he is always with us. Tenemos una defensa grande. We have a great defense. Tenemos una protección We grande. have a great protection. Ninguna arma forjada And no formed weapon va a prosperar en contra de nosotros. can prosper against us. Ninguna, None. en el nombre del Señor. In the name of the Lord. Cuando, hermanos, estemos pasando por momentos difíciles, And when we are going through difficult situations, estemos pasando por preocupación, la preocupación no viene de Dios. and always know that being worried doesn't come from the Lord. Hace que te sientas como desesperado, que no hayas que hacer. Makes you feel desperate and like you don't know what to do. El estrés no viene de Dios. Stress doesn't come from God either. Muchos tenemos dificultades en los trabajos. Sometimes we have difficulties in our jobs, Hoy Dios te dice, but God tells you, vas a vencer. you will Yo overcome. estoy contigo. I am with you. No te preocupes. Do not worry. Yo te doy la fuerza. I give you the No strength. solo física, It's not only sino physical, espiritual. but also Para que te spiritual, levantes en el so nombre de that you may Jesús. arise in the name of the Lord. Somos más que vencedores. We are more than Como overcomers. dice la palabra de Dios en Romanos 8:37. Romans 8:37. Somos más que vencedores We are more than overcomers por la sangre de Jesús. by the blood of Jesus. Dele un aplauso al Señor en Give a esta hand mañana. praise to the Lord. Dios es bueno, hermano. God is good, Dios nunca se separa de and nosotros. He never separates Himself from Mire us. qué privilegio para nosotros, Look hermano. what a privilege we have, Que Él no se separa de nosotros. that He doesn't separate Himself Aun from cuando us. usted le falla, Even when you fail Him, Él quiere que tú vengas arrepentido a los pies de He Él. wants you to come in Él quiere que te repentance. acerques a Él. He wants you to come near Su to Him. palabra dice, His word says, acercaos a mí come near to me, y yo me acercaré a vosotros. and I will come near to Qué you. privilegio tan grande, What a hermano. great privilege. Póngase de pie, vamos a adorar el nombre If del you will Señor. stand, we are going to worship the name of the Lord, Dándole gracias a Dios por esa fuerza, giving Him thanks for His por strength todo lo que Dios es. and for all that He is. Porque como lo dije anteriormente, Because as I said before, yo, hermano, sirvo a Dios I serve the Lord no por la recompensa, not because of the reward, sino por lo que Él es, but because of who He is, por lo grandioso que Él es, for how great He is, por lo amable y bondadoso que es Dios. for how wonderful He is. Adoremos el nombre del Señor. Gloria a Dios.